Hola, muy buenas tardes a todos. El Instituto de Formación, Evaluación y Certificación John Dewey les da la cordial bienvenida a todos. Eh, Primero que nada vamos a iniciar con quiénes somos. Muchos de ustedes ya nos conocen, algunos todavía no, eh, pero les voy a dar algunos referentes para que sepan quiénes somos. El Instituto de Formación, Evaluación y Certificación John Dewey, con las siglas IFEC, nace en el año 2014 de la mano de los fundadores, la doctora Camelia del Carmen Vergara Sánchez y el maestro Jafid Mota García. Su misión era brindar acompañamiento personalizado al personal con funciones de docentes, directivas, que aspiraban al ingreso y a la promoción en la SEP, con el fin de obtener una mejor calidad de vida. Durante 5 años de capacitación, se ha brindado a más de 3,000 docentes en los procesos de admisión al servicio profesional docente, desempeño al término del segundo año, desempeño profesional docente, promoción horizontal K1, promoción vertical docente, directiva y de supervisión. Dentro de los logros que han tenido los participantes que han trabajado con nosotros, tenemos resultados satisfactorios, destacados, altos porcentajes en los primeros lugares de las listas de prelación, incentivos económicos con K1, promociones a cargos de directivos, lo que nos otorgó la recomendación de boca en boca, haciendo de nuestro profesionalismo fuera reconocido en varias partes de la región y ya en algunos otros estados. Estos somos nosotros, maestros. La sesión de hoy, eh, permítame, es que siguen ingresando personas. Se les hizo una cordial invitación a la primera sesión del taller de la narrativa de la práctica educativa, ¿sí? Para esta primera sesión, recuerden que es para todos los que van a participar en el proceso de promoción horizontal. Sí, maestro, estamos grabando la sesión, la vamos a subir a nuestro Facebook para que en el momento que ustedes lo necesiten puedan accesar a ello. Recordemos que es una sesión gratuita, les vamos a dar toda la información que tenemos hasta el momento, así como en qué consiste este taller, qué es lo que incluye y cuál es el acompañamiento que nosotros les podemos brindar como instituto. ¿Sí? Va a haber una sesión de dudas al final, maestros, entonces cualquier pregunta vayan anotándola y al final vamos a tratar de responderlas respecto al proceso que van a pasar y también ya hasta el final les damos costos por los que estén interesados de tomar este taller. Les presento a la doctora Camelia del Carmen Vergara Sánchez, que es la encargada de brindar la información respecto al taller. Adelante. Hola compañeras y compañeros, bienvenidos, qué gusto verlos, chicos y chicas que hemos estado trabajando y también bienvenidos a todos los nuevos integrantes que les interesó este taller de la narrativa de la práctica educativa. Durante lo que es la sesión de 2 horas voy a estar explicando acerca de cómo resolver estos enunciados que nos propone pues el UCICAM en relación a la promoción horizontal. Vayan tomando nota. Sí se va a proporcionar el video. Acuérdense que va a estar en su sesión de Classroom para todos los que ya están trabajando con nosotros. Esta sesión es ya dentro de su diplomado porque ustedes ya llevan una larga trayectoria. También hemos estado trabajando sobre varios temas, bibliografías que les van a ser útiles en este momento de lo que es la narrativa, ¿sí? Bueno, como les decía el profe Jafid, todas las dudas que vayan teniendo las van anotando y al término vamos a ir explicando, vamos a ir disipando las dudas que se vayan presentando. Bienvenidos y bienvenidas y bueno, pues vamos a iniciar con el taller de la narrativa de la práctica educativa. Como siempre les he dicho, si voy muy rápido, pónganme ahí en el chat, un poco más lento porque ya saben que, y los que me conocen ya saben que se me dan por hablar demasiado rápido. Bien, adelante, profe. Bueno, miren compañeros, si ustedes ya leyeron la guía,
Se van a dar cuenta que en esta etapa 2 de la autoevaluación y la exposición de la práctica educativa, pues viene enmarcado qué es lo que vamos a hacer. Díganme quién ya leyó la guía, por ahí pónganme en el chat, ya la leí, no la leí, ya tenemos conocimiento de lo que se trata, y si no, pues nada más pónganme no o sí. No, bueno, creo que no. Ok, muy bien. Entonces no pasa nada, para eso es este taller, para ir disipando las dudas. En esta etapa del componente A, la van a valorar con un instrumento acerca de los recursos personales y de la práctica educativa. Cuando hablamos de los recursos personales, es de todo el bagaje teórico que ustedes como docentes, directores, supervisores tienen, ¿sí? Entonces, eso es lo que les van a valorar. Ante una determinada situación, tarea, problema, ustedes lo tienen que contestar con ese recurso, no solamente con lo que ustedes creen o han hecho a lo largo de los años, sino con el conocimiento teórico práctico que han llevado a cabo o que en dado caso que todavía no hayan estado en ese tipo de contexto, puedan resolver. Entonces, recursos personales, conceptos teórico-prácticos, y para ello va a ser efectiva toda la bibliografía que hemos estado abordando a lo largo del diplomado, ¿sí? Además que también viene la bibliografía que propone la guía de la guía de conocimientos en relación a los perfiles y parámetros. También nos dice que te van a valorar, o sea, va a ser una autoevaluación crítica y reflexiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se trata solamente de escribir por escribir, sino que tú vayas haciendo una autovaloración de manera crítica de cómo responder ante esa determinada situación o problema que se te presente, ¿sí? Aquí se vale también flagelarnos, pero también se vale dar a conocer esa realidad que estamos viviendo. Pero tampoco va a ser un muro de los lamentos estas tareas evaluativas, ¿no? Es que el director, es que el supervisor no me ayuda, no. Es cómo tú lo enfrentas y cómo resuelves esa situación, ¿bien? Entonces, por eso te lleva a la autoevaluación crítica y reflexiva. ¿De qué va a ser? Pues solamente de tu práctica. No va a haber más allá. Si eres supervisor, vas a dar a conocer qué haces. Si eres director, también vas a dar a conocer qué haces. Y también, en caso de ser docente, qué haces ante esta determinada situación. Bien, también cómo a través de esa tarea evaluativa, de ese problema, tú estableces propuestas de mejora, ¿sí? En esa redacción, tú, a pesar de que ya hiciste tu práctica reflexiva en relación a lo cotidiano, tienes que establecer una propuesta, cómo mejorarías esa situación, ya sea de la intervención con tus alumnos o de tu propia práctica profesional, ¿sí? Entonces, vamos quedando claros que vienen las propuestas de mejora, y también las propuestas de mejora no van a ir en 15 cuartillas, ¿no? Porque tenemos un determinado, un determinado criterio en relación a la extensión del texto. Entonces, las propuestas de mejora van a ser en relación al máximo logro de aprendizaje de los alumnos. ¿Y qué es el máximo logro de aprendizaje de los alumnos? Lograr el perfil de egreso. ¿Se acuerdan que eso está en la Ley General de Educación, en el artículo 3º constitucional, en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños, que también ya abordamos, en los fines y criterios de la ley en relación a la nueva escuela mexicana, que también estuvimos trabajando? Bueno, entonces, todo eso que ya abordamos, ahora lo vamos a hacer efectivo, lo vamos a usar para hacer nuestra narrativa. ¿Continuamos? El procedimiento para valoración. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Aquí nos dice que se valora mediante un instrumento con reactivos que presentan tareas evaluativas. Quien ya tuvo la oportunidad de revisar la guía de promoción horizontal en relación a las tareas evaluativas, se van a dar cuenta de algunos ejercicios que vienen. A eso le llaman tareas evaluativas, ¿sí?
y que forman parte del reactivo que se te va a valorar. También nos dice que este instrumento viene con respuestas totalmente abiertas. Aquí no vamos a elegir, sino aquí vamos a tener que argumentar, describir, explicar. ¿Ok? Vamos a elaborar textos breves con un mínimo de 720 caracteres y un máximo de 2000. ¿Se acuerdan cuando ustedes trabajaban las evidencias argumentadas y la planificación didáctica argumentada y la ruta de mejora argumentada, que luego nos pasábamos, nos extendíamos demasiado y ahí tenemos que irle quitando, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que ir haciendo ejercicios de esas tareas evaluativas con estos 720 caracteres y como máximo 2000. También la guía nos dice que no va a haber esa opción de copiar y pegar. Cuando hicimos las tareas evaluativas de la evaluación anterior, sí podíamos copiar y pegar, ¿no? Aquí no, porque no conocemos, ojo, no conocemos las tareas evaluativas. La guía lo que te propone es que hagas ejercicios de esa argumentación y eso es lo que vamos a ir trabajando a lo largo de este taller. Los ejercicios de argumentación, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a venir, pero sí tenemos la noción que lo único que te pueden preguntar es lo que está en relación a los perfiles profesionales, ¿sí? No te pueden preguntar más allá, solamente perfiles profesionales. Las tareas evaluativas, ¿qué es lo que pretenden? Evaluar tus recursos personales, es decir, reevaluar el conocimiento, la práctica, la habilidad, la actitud que tienes para responder a esa tarea evaluativa. Con tus aportes teóricos, no la vas a poder responder es que yo creo que se puede contestar de esta manera, ¿no? Sino al uso de la teoría, al uso de esa competencia que tú tienes como docente, como director o como supervisor. ¿Sí? Además también, ¿qué es lo que te va a valorar? Que dentro de ese enunciado tú pongas la reflexión de tu propia práctica profesional, digas cómo lo haces y si lo que tú haces es correcto o aún te falta mejorar, ¿sí? Tampoco se vale echarnos flores acá. Ay, no, es que yo lo hago todo bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás argumentando, estás describiendo o estás explicando, se nota, ¿sí? En el texto, cuando ya estás poniendo elementos que no tienen relación con lo que te están preguntando o elementos que no pueden ser, pues, verídicos, ¿sí? Aquí también, en esta parte de la valoración, no se van a presentar evidencias como anteriormente. Antes, acuérdense que hacemos un sinfín de evidencias para demostrar y argumentábamos conforme a las evidencias. Aquí no. Aquí solamente vamos a argumentar conforme a la tarea evaluativa que nos presenten el día de esta valoración. Dice que también tienes que hacer una serie de descripciones de las acciones que implementas ante las situaciones específicas. Valorando y analizando todos los ejemplos que nos pusieron, vienen problemas, vienen tareas y que se contestan de manera diferente. No se contesta de igual manera un problema que una tarea. Y eso es lo que vamos a aprender en este taller. ¿Cómo vamos a contestar cuando nos presente un problema o cómo vamos a contestar cuando nos presenten una tarea y cómo la podemos diferenciar? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los referentes para el ejercicio de estas actividades? Pues en sí van a ser el marco para la excelencia de la enseñanza y la gestión escolar, que son los perfiles profesionales, los criterios y los indicadores. Ustedes ya los conocen, sin embargo, vamos a hacer uso de cada uno de ellos para establecer las tareas evaluativas. ¿Cuántos dominios son? A ver si me dicen cuántos dominios son. Pónganme en el chat cuántos dominios. Aquí ya nos contestaron el maestro Arturo, Irán, Evelyn, Ana Karen ya nos contestaron que son 4. 4 dominios, tanto para directores, supervisores, como
para docentes, para ATPs, para todos son 4 dominios y que los dominios son muy similares en el contenido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos trabajando lo que es, ya les puso ahí el profesor ahora cuántos indicadores son, cuántos indicadores y cuántos criterios son, porque acuérdense que tienen dominios, criterios e indicadores, y vamos a estar haciendo uso tanto de los criterios como de los dominios y de los indicadores. Entonces, todo eso nos lleva a formar parte, ¿sí? Nos lleva a establecer nuestro perfil. Permítanme porque los de la campaña por ahí van. Creo que ya están pasando. Bueno, continuamos. ¿Qué vamos a tomar como en consideración? En este taller vamos a tomar en consideración el ejercitar la escritura reflexiva, que te permite expresar por escrito tus ideas y reportar tus acciones. Eso es lo que hay que considerar. Todas las tareas evaluativas deben de responderse desde su experiencia personal. Ojo, si no tienes experiencia personal en esa tarea o en ese problema, no se trata de decir, ay, es que yo no tengo conocimiento de ello o no tengo experiencia. Al contrario, debes decir, aún no he tenido esa experiencia, sin embargo, de esta manera se pudo o de esta manera lo pude haber realizado. ¿Ok? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si viene algo en relación a una educación intercultural o de la lengua materna en relación al náhuatl y tú todavía no tienes esa experiencia o no la has tenido, ¿sí? Tienes que tomar en consideración eso. No he tenido esa experiencia, pero se puede trabajar de esta manera o yo lo pude haber trabajado de esta forma. ¿Continuamos? La anterior. Así es. Retomar elementos de tu contexto escolar. Todos los elementos que vayas a establecer en la contextualización deben de ser en tu contexto escolar, que hayas tenido o que tengas. Recuerda que no te dice en el presente ciclo escolar. En ningún momento van a decirte en el presente ciclo escolar a qué problemática te has enfrentado, no. Solamente vas a responder a lo que te estén estableciendo y entonces tú en ese momento vas a tener que contextualizar. También algo que te van a valorar son los aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Díganme cuáles son los aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. Ya vimos la Ley General de Educación, donde viene establecido todos los elementos esenciales. ¿Se acuerdan? De los principios filosóficos, los fines, los criterios, los objetivos. Ah, por ahí me dijeron de excelencia. Exacto, la excelencia, ¿qué es? ¿Es un fin o es un criterio? Acuérdense. Continuamos. Muy bien. Es importante redactar de manera clara y precisa las ideas propias. Es decir, no se vale redundar aquí, no se vale echar tanta paja y tanto rollo. Se trata de que tus ideas sean claras y precisas, porque recuerda que tienes un límite de caracteres. Entonces, si nos vamos con tanto rollo, con tanta paja ahí textual, lo único que vamos a llenar es de ese texto, es de muletillas, es de elementos que no sean propios de tu texto, porque ahorita te voy a explicar cómo viene y cómo va a estar conformado esa tarea evaluativa. Y por lo tanto no tienes ese espacio para darle muchos textos que no sean sustanciales. Tienes que revisar los perfiles profesionales.
Los vamos a estar trabajando. Sin embargo, también es tarea tuya revisar esos perfiles profesionales, porque las tareas evaluativas van a ir en función de los perfiles profesionales, identificar el contenido de cada uno de ellos. Recordar anécdotas, ¿sí? Esa es otra de las actividades y acciones que tú vas a hacer cuando estés en esa tarea evaluativa. Recordar la acción, la anécdota que te sirva como un ejemplo para mostrar el modo en que pusiste en práctica cada indicador, ¿sí? Tener presente que en este instrumento la valoración de la práctica profesional no exige aporte de evidencia, ¿sí? Entonces eso ya se los había dicho. No exige aporte de evidencia. Sin embargo, te dice, se espera una descripción de manera exhaustiva y sincera, ¿sí? Eso es lo más importante, que en esa tarea evaluativa se refleje tu conocimiento de la tarea, del área del problema, la alternativa de solución, la reflexión de tu práctica, ¿sí? Y tu contextualización. Asimismo, que tú establezcas tu propia conclusión. Ya por ahí los contaron, son 58 indicadores, imagínense. ¿Cuántos indicadores pueden ser los posibles que se te evalúen en esas preguntas o en esas tareas? Y por lo tanto, tú debes de estar preparado y preparada para una determinada tarea evaluativa, porque también está al azar, no sabemos qué te van a preguntar. ¿Ok? Continuamos. Recomendaciones. ¿Qué recomendaciones se te hacen? Preguntas y respuestas. Redacte preguntas y respuestas que ayuden a mejorar la comprensión del texto, que en eso nos vamos a centrar en este taller. Nosotros te vamos a dar una tarea evaluativa, te vamos a explicar cómo vas a poder argumentarla, ¿sí? Y tú lo vas a hacer de tarea, obvio. Tienes que establecer ese argumento, porque si tú no haces la argumentación, no practicas, cuando tengas presente esas tareas evaluativas, pues no vas a saber ni qué hacer, cómo iniciar la redacción, ¿sí? Entonces se trata de practicar. Por eso dice, escribir preguntas para las que no tienes respuestas. No se trata de que yo te pregunte, a ver, ¿cómo lograrías la excelencia educativa? ¿Sí? Vas a decir, bueno, pues la excelencia educativa la logro trabajando los perfiles, los criterios desde mi práctica profesional y los aprendizajes esperados de los niños. No, con eso no se logra la excelencia educativa. Se logra a través de una intervención eficaz, pero esa intervención en qué tienen que incluir, ¿no? Y entonces vas a hacer uso de todo lo que has leído para poder hacer ese argumento. ¿Sí? Te vas a ir acordando de los aprendizajes clave, te vas a ir acordando también de toda la normativa que hemos visto para que puedas ir argumentando. No se vale tampoco en estos textos, no se trata de que tú digas o cites textualmente, ¿no? En la Ley General de Educación establece esto, ¿no? Tampoco. Se trata de que tú hagas uso de esa ley, pero en tu práctica. Luego dice, trabajar en responderla con base en los textos revisados, lo que les decía. Entonces, todas estas tareas evaluativas las van a responder con base en esos textos. ¿Continuamos? Las tareas del instrumento. De acuerdo a lo que nos establece la guía, dice que se consideran de respuesta construida estos reactivos, porque solicitan la redacción de textos breves. Vamos a expresar en ese instrumento nuestras opiniones, vamos a describir nuestras acciones que llevamos a cabo en nuestro quehacer diario y vamos a considerar los diferentes aspectos de los perfiles profesionales, ¿sí? Para tomar en cuenta y cómo se construyó este instrumento de las tareas evaluativas. ¿Continuamos? También nos dice en la guía que cada uno de ustedes es responsable de responder estas tareas evaluativas de forma fehaciente, de forma verdadera, ¿sí?
y sincera. Cada equipo escolar tiene presente el compromiso de que las figuras educativas fomentan una educación de excelencia para todas las alumnas y los alumnos de su centro escolar. A mí me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? Que cada equipo escolar tiene presente ese compromiso. Ahorita que hemos estado analizando los acuerdos del Consejo Escolar de Participación Social, el del Consejo Técnico, pues nos hemos dado cuenta que nos alejamos mucho de lo que dice la norma, ¿no? Y que en la práctica, pues hacemos cosas que no tienen nada que ver con lo que nos dice la normativa vigente o con lo que nos dice la teoría o con lo que nos dice también nuestro programa de aprendizajes clave. Y entonces decimos, bueno, pues es que mi director, mi directora, mi supervisor, es muy difícil que lleve a cabo todo esto. Entonces, aquí se trata de que tampoco digas, pues es que el director no me ayuda o no me orienta, porque no se trata de echarle la culpa a alguien, sino se trata de que cuando tú escribas ese argumento, tengas en mente que son un equipo escolar que tienen que, como compromiso, la educación de excelencia para todos. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, no se trata de aquí, de que estas tareas evaluativas estemos, pues, criticando a nuestras figuras educativas o echándoles la culpa de que por ellos no podemos hacer cierta actividad, porque eso no va a representar un logro para ti. Al contrario, puede ser un contraproducente que digan, bueno, si tu director no tiene un liderazgo, tú cómo te involucras en ese trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo estamos argumentando. ¿Continuamos? Ok, bueno. Los reactivos de prueba. Todos los reactivos de la prueba son de respuesta construida, ¿sí? Respuesta abierta que ustedes van a ir construyendo, compuestos por una base que plantea explícitamente un problema o tarea, es lo que les decía. Viene problemas o tareas y no se contesta igual el problema y la tarea. Y bueno, lo que habíamos comentado, 720 caracteres como mínimo y 2000 caracteres como máximo. Recuerden, y los que ya tienen esta experiencia de las evidencias argumentadas, que los caracteres se contemplan los espacios. Los signos de puntuación también contemplan esos caracteres, porque no está diciendo palabras, está diciendo caracteres. Y un espacio, un signo de puntuación, forma parte de un carácter, ¿sí? ¿Continuamos? Bien, ahora sí voy a pasar con los ejemplos. Aquí voy a hacer, antes de que pasemos a los ejemplos, ¿tienen alguna pregunta acerca de cómo es este proceso y de lo que van a ir trabajando? Levanten la mano o pregunten en el chat. Si no hay preguntas, continúen. Doctora, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿aquí no importaría pues evitar los signos de puntuación para tener los caracteres? No, porque también forma parte de tu trabajo profesional que estás presentando. Tu punto y coma, tu punto y seguido, tu punto y aparte, ¿sí? Entonces, si todo pones de corrido, pues no se le va a ver o no se va a entender eso. Ok, ¿los acentos no cuentan como caracteres? No, los acentos no cuentan como caracteres. Ok. Me refería más a los acentos. Sí, ajá, ok. Solamente punto y coma, punto y seguidos, 2 puntos, el espacio, eso sí son caracteres, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a continuar con el ejercicio, con el ejemplo. Miren, el primer ejemplo que tiene la guía y que tienen todas las guías, tanto de docentes de preescolar, primaria, secundaria, así como directores y supervisores, son los mismos ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis de este ejemplo.
El primer reactivo dice así: describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien ese reactivo. Te está pidiendo un verbo operativo que dice describa. Entonces lo que vas a hacer es describir. ¿Pero qué vas a escribir? Un problema de convivencia. No te salgas por otro lado. Solamente te está pidiendo un problema de convivencia y todavía te dice habitual en los salones de clase. Te está dando un contexto, te está dando un referente. ¿En dónde es la problemática? En el salón de clases. ¿De qué manera es? Es habitual, ¿sí? Constantemente se está llevando a cabo. Y el problema es de convivencia, ¿sí? Dice, de su escuela, ¿ok? Te está hablando de tu escuela. No te está diciendo de dónde, en qué escuela estás, ni nada, solamente te dice de su escuela. Pero ojo, te habla acerca de otra acción que vas a hacer. Explique. O sea, ya describí el problema, pero ahora tengo que explicar la manera en que intervine yo como docente, director o supervisor para atenderlo. Entonces, tienes dos acciones acá: describir el problema y explicar cómo lo atendiste. Para poder atender, aquí si se dan cuenta, este ejemplo de reactivo no es una tarea, es un problema. Recuerden que pueden venir de dos formas: problemas o tareas, ¿sí? Entonces, este problema, ¿cómo lo van a contestar? De acuerdo a las respuestas al ejercicio que les pusieron aquí en la guía, lo vamos a desmenuzar. ¿Ok? Continuamos, profe. Vean, esto es lo que ponen como ejemplo, pero lo vamos a ver pues vamos a decir, ay, pues está tan sencillo la manera de contestar, y ahorita les voy a decir dónde está el por qué. Dice, las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas y alumnos viven situaciones de violencia verbal en su casa, lo que puede afectar el modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las niñas o los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sientan ofendidos y les cueste más trabajo integrarse en las actividades escolares. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Para intentar solucionar este tipo de problemas, lo primero que intento hacer es hablar con las chicas y los chicos que hacen estas bromas o burlas. Si es posible, en el momento en que sucede el incidente, los llamo para señalarles el problema, pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Después organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás, para que, de manera grupal, todos reconozcamos las razones por lo que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con los que convivimos en el mismo espacio. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero otras requiero de apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. Esto me ha dado mejores resultados porque así se establecen acuerdos de convivencia o se pueden prestar ayuda especializada a algunas alumnas o alumnos que lo necesitan. Vean cómo es un texto sencillo, pero ¿qué es lo que trae? ¿Sí? ¿Ya identificaron qué es lo que trae? Viene una descripción y una explicación. ¿Creen ustedes que está explicando su manera de intervención bajo un fundamento teórico? Sí. Esdras. Sí, ¿Esdras? Ok, a ver, maestra. Esdras es este. Ajá. Sí, mire, ahí se ve claro lo que son los principios de la escuela mexicana. Ahí se ve claro lo que es
lo de la ley general. Permítame tantito. ¿Sí? Y también respetar la jerarquía de cómo actuar el protocolo. ¿Mm? El protocolo de detección, cuando lo detectas, pues, y el protocolo de actuación. No sé si me explico. Claro que sí, maestra. Gracias. Sí. Efectivamente, maestras, aunque nosotros vemos un texto muy sencillo, ya analizamos los protocolos, ¿sí? Pero vienen más elementos, no solamente el fundamento teórico práctico, sino vienen más elementos que son los que les voy a ir explicando a continuación. En este caso, están más insertos los protocolos de actuación, ¿sí? ¿Se acuerdan? De las acciones que realizan, las acciones de observación, las acciones que realiza el docente, que realiza el director. Bueno, pues están inmersas en este texto. Así es, maestra Gloria, se retoman los protocolos. Totalmente en este caso, en este ejemplo, están los protocolos y ahorita los voy a llevar a que ustedes identifiquen cómo están. Bien, continuamos, profe. Bien, de acuerdo a esta respuesta, lo que se deduce y lo que se toma bien en consideración es las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Algunas alumnas y alumnos viven en situaciones de violencia verbal en su casa, los que pueden afectar de modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Ahí está la contextualización del problema. Entonces, cuando a nosotros nos toque resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el problema. ¿Dónde se está dando? Aquí como una de las causas, ¿sí? Y de esta contextualización es la problemática que se está viviendo en la casa. Tenemos un punto, contextualización del problema. 2, identificación del problema. Los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las niñas o los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clases. Entonces, ya trabajó 2 elementos aquí la persona que hizo la redacción y lo que tendrían que estar haciendo ustedes. Ya identificamos el problema, lo contextualizamos y lo identificamos. Continuamos. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sientan ofendidos y les cueste más trabajo integrarse en las actividades escolares. Ahí están las consecuencias de no atender esa problemática. ¿Sí? Vean cuántos renglones son. Muy pocos y que ya tienen elementos muy sustanciales que nosotros tenemos que tomar en consideración para poder hacer nuestro argumento. ¿Continuamos? Luego nos dice, para intentar solucionar este tipo de problemas, lo primero que intento hacer es hablar con las chicas y los chicos que hacen estas bromas o burlas. ¿Sí? Aquí tenemos la estrategia, pero viene con un fundamento teórico práctico. Fíjense bien, dice, si es posible, en el momento en que sucede el incidente, los llamo para señalarles el problema. Pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Después organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás, para que de manera grupal todos reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con los que convivimos en el espacio. Ahí tenemos el propósito de la estrategia. Ahora bien, nos vamos a ir a los, no sé si tengas a la mano, Jafid, el protocolo y se los podamos proyectar. ¿Dónde está esta parte teórico-práctica? Esperamos que el maestro nos proyecte.
¿Se acuerdan que desde cuando está haciendo el apartado de que observa la conducta, fíjense, ahí en los mecanismos dice, observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. No lo está poniendo como tal, como dice, de manera, pues, directa, lo que nos dice aquí el protocolo. Sin embargo, lo hace suyo y dice que observa a sus alumnos de cómo están actuando. ¿También? ¿Sí? Continuamos. El siguiente. Cuido mi forma de expresarme. ¿Se acuerdan cuando dice, les pregunto a los chicos y chicas? ¿Sí? Está cuidando la forma en cómo se está expresando con los integrantes, sobre todo, especialmente con los alumnos. Y también dice que los escucha con respeto y atención. Eso está dentro del argumento que se realiza en este ejercicio. Luego dice que va a trabajar temas. Fíjense lo que dice el protocolo. Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas. Vean cómo se puede vincular de manera teórico-práctica. Por eso, la estrategia que ustedes realicen para resolver el problema debe de estar fundamentada. Pero, obvio que como ustedes ya tienen el conocimiento, lo van a hacer de manera práctica, de tal manera que su texto sea muy sustancial y que tenga un fundamento. Adelante. Adelante, Ceci. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Maestra, en este apartado, por ejemplo, en donde damos respuesta o explicamos qué es lo que hacemos, ¿será necesario como mencionar ahorita, ¿no? Que revisamos los protocolos de actuación? O sea, ¿será necesario decir, aplico los protocolos de actuación? Bueno, porque aquí no lo menciona explícitamente, solamente los menciona sin, bueno, valga la redundancia, sin mencionar el documento, pero sí será necesario como mencionarlo explícitamente el documento en el cual baso mi estrategia o los protocolos que estoy considerando para darle solución a la problemática. Mucho mejor, sí, porque recuerda que lo que se te van a valorar son los recursos que tienes para trabajar esta situación o para responder a determinada tarea evaluativa o problema. Si tú dices, aplico los protocolos haciendo esto, adelante. Y mucho mejor, ¿por qué? Porque dicen, tiene conocimiento de los protocolos. O si te toca algo de gestión escolar, como establece, como dice, ¿sí? De acuerdo con los lineamientos, o si te toca trabajar contestar algo de manera colaborativa en consejo técnico de acuerdo a sus lineamientos, fortalecemos, diseñamos, elaboramos, implementamos ciertas estrategias, ¿no? Pero siempre vas a hacer uso de esos soportes teóricos que tú tienes, ¿sí? Y no quiere decir que lo estés copiando, simple y sencillamente tú ya dominas ese protocolo, ¿sí? Entonces, sí es válido. Bien, entonces, como les decía, también aquí en la estrategia, fundamento teórico práctico, ya vimos que están inmersos los elementos, los mecanismos de los protocolos de actuación, pero también hace referencia a un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué es esa estrategia? Y te dice, para que de manera grupal todos reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato. Entonces, cuando aplicamos una estrategia, puede ser que el orden del factor aquí en el propósito y la estrategia no puede alterar, ¿eh? Si tú quieres poner primero el propósito de esa estrategia y luego poner la estrategia, pues es válido porque es tu argumento. Pero sí que cada una de tus estrategias tenga coherencia y que tenga un propósito. Y el propósito, obvio, es atender el problema de convivencia que se estaba manejando en la tarea evaluativa. ¿Continuamos?
Luego tenemos la respuesta, ¿sí? Aquí. A veces esta estrategia me da buenos resultados. Fíjate, pero otras requiero del apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. En ese momento te está valorando la estrategia, dice, a veces esta estrategia me da buenos resultados. Recuerda que lo que te van a valorar son dos elementos esenciales, los recursos que tienes y la reflexión o autorreflexión de la práctica. Entonces, siempre debes de mencionar cómo o si te da buenos resultados o no te da buenos resultados esa estrategia. Luego dice, pero otras requiero del apoyo. Cuando tú solicitas o haces referencia de que necesitas el apoyo de alguien más, en ese momento, ¿sí? En ese momento sabes y valoras tu propia práctica docente, directiva y de supervisión. Luego todavía te dice, esto me ha dado mejores resultados. Fíjate, el pedir el apoyo del trabajo colaborativo de alguien más le da mejores resultados a la docente. Es decir, que siempre está necesitando y estamos haciendo énfasis del trabajo en equipo y de la labor de las autoridades educativas que tienen de manera inmediata. Dice, porque así se establecen acuerdos de convivencia o se puede prestar ayuda especializada a algunos alumnos o alumnas que lo necesitan. De esa manera concluyó, ahí tienen las conclusiones. Si requiero apoyo y me dan el apoyo, podemos establecer compromisos y acuerdos para darle alternativa de solución. Vean, texto muy pequeño, cuando tiene varios elementos que tomar en consideración para hacer su argumento. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Continuamos? Tenemos otro ejemplo de reactivo. Considera que los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad y la perseverancia. Este es otro de los ejemplos que trae su guía, ¿sí? Pero todavía te dice por qué. En este momento yo te preguntaría, ¿cuáles son los proyectos interdisciplinarios? ¿Qué es un proyecto interdisciplinario? ¿Cómo lo trabajas desde tu práctica docente, directiva o de supervisión, o cómo los promueves? Si nosotros no tenemos identificado qué es un proyecto interdisciplinario, es ahí donde nos va a empezar a dar dolor de cabeza. Ahora, sí, les recuerdo, en aprendizajes clave es muy difícil que te hablen de proyectos interdisciplinarios. Entonces son conceptos, muy bien, maestra Miriam, son conceptos que no los trabajamos constantemente, pero los proyectos interdisciplinarios, como dice la maestra Miriam, abordan diferentes campos y áreas, ¿sí? Muy bien. Sí, es donde se manejaba lo que era la correlación y se da mucho en lo que es lengua materna español. Así es. Así es, maestra. O también la transversalidad. Ajá, la transversalidad, pero la transversalidad la tomábamos como parte de la metodología. Y aquí el proyecto interdisciplinario ya es una metodología didáctica. Okay, ¿Sí? Sí. Entonces, bien. Ahora te dice, ¿consideras? Te está preguntando, ¿este es un problema o es una tarea? Es una tarea. Es una tarea, muy bien, maestra. Este ya no es un problema, por lo tanto lo tenemos que contestar de manera diferente. Entonces, como es una tarea y te está preguntando cómo tú consideras si los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad y la perseverancia, tienes 3 elementos aquí. Entonces, proyectos interdisciplinarios, creatividad y perseverancia. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver cómo lo podemos contestar, cómo podemos contestar cuando es una tarea de esta forma. Adelante, profe. Fíjense bien acá. Dice, aunque en mi escuela lo hacemos poco,
debido a que somos pocos maestros y maestras, las lecturas que he revisado al respecto y mi experiencia personal me hace pensar que la interdisciplinariedad promueve la creatividad, ya que las y los alumnos tienen que analizar la información, interpretarla y organizarla para elaborar un trabajo que contemple los enfoques o planteamientos propuestos por varias disciplinas, lo que seguramente los llevará a generar algo novedoso. Ahí es una parte. Respecto a la perseverancia, no estoy segura. Considero que sí, que si la alumna o el alumno tiene pocos conocimientos de una disciplina y de otra, sabe más. La tarea de integrarlos le puede resultar complicada y terminará haciendo un trabajo con el enfoque predominante de la disciplina en la que tiene más conocimientos. Si no recibe una guía cercana, entonces puede conformarse con esa primera aproximación. También es posible que la alumna o el alumno se dé por vencido y decida no hacer el intento o terminar la tarea, ya sea porque no sabe cómo hacerlo, le cueste mucho trabajo o bien porque no tenga el material que requiere. Sin embargo, creo que si los maestros y maestras vamos integrando poco a poco los conocimientos de diversas disciplinas para abordar un solo tema, podemos lograr que los mismos estudiantes vean otros caminos y luego se fortalezca su perseverancia. En resumen, considero la perseverancia no se relaciona con la interdisciplinariedad, sino con una guía adecuada para resolver cualquier problema. En contraste, considero que la interdisciplinariedad sí fomenta y se relaciona con la creatividad. ¿Sí? Esa es la manera en cómo argumento. ¿Qué es lo que encuentran novedoso acá? ¿Se contestó igual que un problema? No. No. Hace un tipo de ensayo, ¿sí? Hace un tipo de ensayo tomando en consideración lo que le pidieron. Era una tarea de contraste, creatividad, ¿sí? Y perseverancia en relación a los proyectos interdisciplinarios. Adelante, profe. Fíjense, lo primero que hace es poner una pequeña introducción de lo que está sucediendo en su escuela. Entonces, en la introducción va a contextualizar y te dice claramente, aunque en mi escuela lo hacemos poco, ¿sí? Debido a que somos pocos maestros y maestras, las lecturas que he revisado, entonces está haciendo una introducción, te está introduciendo a lo que le preguntaron en la tarea evaluativa, ¿sí? Claro, ya va más en relación a la práctica docente. Recuerden que un ensayo es de manera teórico-práctica, pero cómo tú lo llevas a cabo. Entonces, el primer apartado es totalmente una parte de la introducción de cómo se puede trabajar este elemento de la creatividad y de la interdisciplinariedad. Continuamos. Esto ya no se los voy a leer porque ya lo leímos. La siguiente, por favor. Y entonces ya hace un análisis de cómo se trabaja la perseverancia. Y ese es el desarrollo. El desarrollo. Pero algo bien importante. Si está pidiendo creatividad y perseverancia y proyectos multidisciplinarios, lo primero que tenemos que trabajar van a ser los conceptos. Entonces aquí, ¿sí? Son ejemplos que te están poniendo y ojo, no quiere decir que sean reales o sean totalmente buenos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, diría, esto si yo lo califico, para mí no pasa, ¿sí? Porque no hay un análisis totalmente de lo que es la interdisciplinariedad, lo que es la creatividad y lo que es la perseverancia, ¿sí? Porque redundó mucho. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es hacer sus textos de manera clara y sencilla, de tal manera que cuando se lean, cuando se analicen, podamos ver la respuesta de la tarea o del problema que te están preguntando, ¿sí? Entonces, esto es parte del desarrollo.
¿Cómo hace referencia? Dice, respecto a la perseverancia no estoy segura. Considero que sí, la o el alumno tienen pocos conocimientos y te está argumentando en relación a la práctica y en relación al alumno. ¿Ok? Continuamos. Bien. Y en la última parte te dice, en resumen, considero que la perseverancia no se relaciona con la interdisciplinaridad, sino como una guía adecuada para resolver cualquier problema. En contraste, considero que la interdisciplinaridad sí fomenta y se relaciona con la creatividad. Ahí en ese momento estableció su conclusión de todo el análisis que hizo en ese pequeño ensayo. ¿Sí? Entonces, ya se dieron cuenta que tarea y problema no se contesta de igual manera. Y que lo que sí tenemos que hacer énfasis es en el recurso, en el conocimiento. Ahora yo les preguntaría, ¿ustedes consideran que este argumento que se hizo tiene totalmente un soporte teórico o solamente argumentó con lo poco o mucho que sabía este docente? Las escucho. Solo es su opinión porque ni siquiera está completo el argumento. Yo lo estoy analizando y desde mi punto de vista no está completo el argumento. Sí está dando una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero desde su punto de vista. Para que sea un argumento necesita estar basado en la teoría. Así es, maestra Aide. Gracias por su participación. Efectivamente, ¿sí? Y en eso no podemos caer, ¿sí? Porque aunque te diga considera, recuerden que en nuestra profesión somos docentes, no podemos ir diciendo cosas o haciendo cosas que realmente pues hasta sea contraproducente para nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los conceptos que nos está preguntando la tarea, tratar de definirlos y entonces argumentar, hacer tu pequeño ensayo, pero que lleve coherencia, porque en este texto, pues yo no le encontraba la coherencia en sí, porque en una cosa me hablaba de interdisciplinariedad, en la otra me hablaba ¿cómo se llama? De creatividad, de perseverancia, pero no estableció bien ese argumento. Entonces, si nosotros, si nosotros nos vamos con la finta, ay, pues es que el ejercicio que nos pusieron en la guía de promoción horizontal están bien sencillos, pues así los voy a hacer. ¿Qué creen que pase? Se los dejo también a su consideración, tache por ahí. De hecho, nos pasó mucho con lo de las tareas, el cuestionario de habilidades directivas, ¿no? Conteste de acuerdo a sus ideas, ¿no? O a su concepción. Pues si yo contesto de acuerdo a lo que creo, pues, y no lo tengo bien fundamentado, en lugar de salir bien, pues voy a salir mal. Claro, aquí tenemos varias preguntas. Dice, los verbos que se emplean hacen mención a la subjetividad como considero. Claro, maestra Ana Karen, necesita basarse en el programa de estudios, en los perfiles, parámetros y aprendizajes esperados totalmente para establecer la perseverancia, la interdisciplinariedad. Acuérdense que también la perseverancia nos habla acerca en el área de desarrollo socioemocional, de relaciones interpersonales. Dice Sandra, aunque sea un solo maestro, se puede trabajar con interdisciplinariedad. Pues sí, porque no se trata de trabajar con todos los maestros, sino se trata de trabajar con todas las áreas, ¿no? Con todas las áreas y los campos de formación, vincularlos y cómo a través de ese trabajo con el tipo de áreas y con los campos de formación o formativos, podemos lograr esta interdisciplinariedad y entonces sí podría promover la creatividad en la búsqueda, en la investigación, en la resolución de problemas. Y si el alumno busca, investiga, resuelve problemas, pues sí estaría trabajando la perseverancia.
¿sí? Porque ante una determinada situación, pues va el ensayo, el error, el establecimiento de hipótesis que pueden llevarlo a lograr esta perseverancia, ¿sí? Ok, bueno, entonces de esa manera se trabaja cuando es una tarea. Inicio, desarrollo y la conclusión, que es la introducción, el desarrollo y conclusiones. Estaría haciendo un pequeño ensayo. Continuamos. Ahora bien, van a ser, aquí ya se les especifica de forma clara cuáles son las características que debe tener su argumento cuando es un problema o cuando es una tarea. Porque aquí lo hicimos de manera práctica, ¿no? Fuimos desmenuzando el reactivo, la respuesta, y a partir de ahí se identificaron ciertos elementos. Miren, cuando es un problema, y tomando en consideración todo lo que analizamos, pues primero viene la contextualización. Yo contextualizo el problema, ¿sí? El problema que me están planteando, si es de convivencia, si es de barreras de aprendizaje y participación, si va a ser un problema de ajustes razonables que no se han hecho, de inclusión educativa, de interculturalidad, de multiculturalidad, de equidad, etcétera, ¿no? Porque recuerden que todos esos términos son los que estaremos trabajando con la nueva escuela mexicana, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Pues ya lo contextualizamos, ahora vamos a identificar el tipo de problema en relación a nuestra práctica. Luego establecemos qué consecuencias puede traer ese problema. Todo problema tiene causas y tiene consecuencias. En este caso, las causas están dentro de la contextualización, ¿sí? Después, abordamos una estrategia con soporte teórico práctico. Siempre la estrategia va a ser con un soporte teórico práctico, no es lo que yo creo, ¿sí? Por ahí me pasó hace muchos años cuando me dijeron que para atender a un alumno, si se portaba mal, pues le decía a la maestra, como parte de la estrategia, te van a salir pelos en las manos, ¿no? Y entonces imagínate que pongas aquí como estrategia ese apartado. Pues no. Pero esa era su concepción, esa era la estrategia que le habían enseñado, pero no tenía un fundamento. Entonces aquí sí lo que se requiere es que toda estrategia tenga un fundamento teórico práctico. Que tenga un propósito, y el propósito siempre va a ser atender la problemática. Que ustedes establezcan cuáles fueron los resultados de esa estrategia. Que tenga la autorreflexión de la práctica y emitas tu propia conclusión. Entonces, son todos estos elementos, todos estos pasos para contestar ese problema. ¿Ok? Vámonos con la tarea. ¿Sí? La tarea es más sencilla porque viene a manera de ensayo. Viene una introducción que es en relación a la contextualización del concepto, ¿sí? Del concepto que te están marcando. Desarrollo, toda la conceptualización teórico-práctica. Vinculas el concepto que te plantearon, si es un concepto lo que te decía, si te hablan de excelencia educativa, pues primero tienes que definir qué es para ti la excelencia educativa y cómo la podrías lograr. Si te hablan acerca de garantizar el interés superior de la niñez, pues tendrías que primero definir qué es el interés superior de la niñez. Eso ya lo vimos en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y cómo lo estás abordando desde tu función docente, directiva y de tu función de supervisión? No va a cambiar mucho ahí, solamente que tú como docente trabajas de manera directa, el director pues gestiona, organiza y acompaña, y el supervisor realiza diferentes actividades de acompañamiento para lograr lo que está propuesto en los perfiles, profesionales. Y en la conclusión, pues viene la autorreflexión de la apuesta de tu práctica en relación a la tarea, ¿sí? Concluyes. Reflexionas y concluyes. Llegué a la conclusión de que si yo, por ejemplo,
no brindo un acompañamiento efectivo, un acompañamiento pedagógico, una asesoría y acompañamiento desde la función de la supervisión, no podría garantizar el interés superior de la niñez. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues ya de esa manera podemos ir argumentando tanto el problema como la tarea. ¿Continuamos? ¿Dudas hasta acá? ¿De los tres? ¿No? ¿Todo claro? Díganme sí, no. Sí, muy bien, gracias. Todo claro. Gracias, maestra. Todo muy bien, gracias, maestra. Gracias, gracias. Vamos. Bien, la aplicación de la valoración se sigue teniendo hasta ahorita, 3 y 4 de julio. Recuerden que va a ser de las 14 a las 17 horas del centro del país. No van a poder copiar y pegar, no van a poder hacer otra cosa más que, no llores, Ceci, más que llegar, sentarte y esperar la tarea evaluativa y argumentarla. Ojo, no podrás regresarte a la tarea evaluativa anterior, ¿sí? O sea, haces tu tarea evaluativa y le das siguiente. Haces otra tarea evaluativa y siguiente. No vas a poder regresar, ¿sí? Es igual que el examen. No, el examen no va a ser presencial aquí en el estado de Puebla, porque tenemos, creo que, compañeros de otros estados, pero en el estado de Puebla no va a ser presencial. Hasta ahorita no tenemos todavía las condiciones y tampoco se están preparando para tener esas condiciones de que podamos hacer el examen presencial. ¿Ok? Continuamos. Además que dentro de las guías, pues ya viene estipulado cómo van a estar o qué es lo que debe de tener su computador, su equipo de cómputo para poder realizar su actividad. Bien. Ahora, después de que ya se les explicó todo esto, si no hay dudas, pues me voy a pasar a lo que es el objetivo del taller. El objetivo de este taller es orientar la autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica educativa y el establecimiento de propuestas para la mejora del aprendizaje. Entonces, este es el objetivo de nuestro taller. Ya todos los que están inscritos en el diplomado ya saben que va por default su taller. Eso se les comentó desde el inicio del diplomado. Entonces, ustedes ya están inscritos en este taller. Que a la vez, acuérdense que vamos a seguir trabajando el de conocimientos, pero los miércoles vamos a trabajar con el taller de la narrativa de la práctica educativa. Y los lunes estaremos trabajando, como hemos venido, haciéndolo el soporte teórico para el examen de conocimientos. Bien, este taller que nosotros vamos a llevar a cabo para los nuevos y para los que están, para recordarles, para nuestros alumnos y para los nuevos integrantes, pues viene la autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica. Eso es lo que estaremos trabajando en el taller. Los problemas y tareas evaluativas por indicador del perfil profesional. Nosotros estamos diseñando perfiles, tareas y problemas evaluativos, ¿sí? En relación al perfil profesional. Vamos a hacer diversos análisis de ejercicios y problemas y tareas. Se les va a decir cómo pueden argumentar ese soporte teórico práctico. El uso de conectores. Vamos a trabajar la argumentación de la narrativa y la revisión de textos breves, así como la realimentación. Pero para eso sí va a haber criterios específicos para la revisión. Es decir, cuando yo te revise, tú ya me debes de haber marcado dónde está cada uno de los elementos, porque te vamos a dar una lista de cotejo con la finalidad de que tú también empieces a revisar tus propias tareas evaluativas, ¿sí? O sea, que no solamente yo te voy a revisar, sino por eso es la autoevaluación crítica y reflexiva de tu propia práctica. Cuando termines de argumentar tu tarea, digas, a ver, mi tarea cuenta con estos elementos y es entendible, y si no, pues desde ahí empezamos a hacer las correcciones. Aquí lo más importante es que tú tienes que fortalecer tu argumentación. Y recuerda que el argumento de un soporte teórico práctico se logra a través de las lecturas, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos aquí todo el conocimiento, va a ser muy complicado llegar a una computadora, sentarte, ver la tarea evaluativa y empezar a argumentar.
Por ello era tan importante, ¿se acuerdan que dentro de lo que fue el diplomado estuvimos trabajando introducción y conclusiones, que era lo esencial? ¿Cómo hago mi introducción y cómo concluyo? Y también hubo por ahí muchas correcciones en la descripción, la argumentación, pues el narrar, el hacer tu argumento, pues todavía tenía algunos elementos que no tomabas en consideración. Bueno, pues ya llevaste una serie de prácticas desde la introducción y las conclusiones, y ahora sí llegó el momento de la verdad. ¿Cómo vamos a argumentar estas tareas evaluativas? ¿Continuamos? Bien, entonces vamos a los temas que se van a ir abordando, ¿sí? Los temas que se van a ir abordando, pues va a ser el perfil profesional que vamos a regresar constantemente, los conceptos fundamentales de la nueva escuela mexicana que van desde los principios filosóficos, los objetivos, los fines, los criterios, ¿sí? Que hemos estado trabajando. Todo el tema de inclusión, ya también abordamos la estrategia de inclusión educativa y que hemos cambiado a lo largo de este trabajo, y los que vienen pues también tienen que tomar en Ahora, consideración. le vas a hacer unas flechitas para acá, por acá, por acá. Todos estos textos, pues viene la inclusión educativa, la excelencia educativa y la colaboración. Son temas esenciales que desde las guías te vienen marcando. ¿Qué te van a evaluar? ¿Cómo abordas los conceptos fundamentales de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo trabajas la inclusión? Y la inclusión no solamente es tomar en consideración las barreras de aprendizaje y la participación, sino tomar en cuenta todo lo que es equidad, inclusión, interculturalidad, multiculturalidad, todo lo que hemos estado abordando, ¿no? Hasta hacer los ajustes razonables. La excelencia educativa, que va en función a todo lo que vienen los fines y criterios de la nueva escuela mexicana vinculados con nuestro programa de estudio de aprendizajes claves, que ese es el que estamos trabajando y estamos estudiando, y la colaboración, totalmente fundamental, y donde lo hemos visto en lo de los consejos escolares de participación social y en los consejos técnicos escolares. Es ahí donde se vincula y se da más la colaboración. Y bueno, estos son los temas a abordar. Continuamos. Y bueno, ejercicios de los problemas y tareas evaluativas. En relación al perfil profesional, aquí te vamos a dar, ahorita voy a dar unos problemas y unas tareas evaluativas que ya van a ser parte de tu tarea, ¿sí? Todos los que ya están inscritos con nosotros ya va a ser parte de su tarea, porque van a empezar a argumentar ya estas tareas evaluativas. Y quienes todavía no se incorporan, bueno, pues ya también los pueden tomar como ejercicios para realizar su práctica. Bien. El dominio 1 nos habla de una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Fíjate bien, ¿qué es lo que te pueden evaluar aquí? ¿Cómo tú como docente, como director, asumes ese quehacer profesional con apego a los principios filosóficos? Ya pues estuvimos analizando todo lo que es en relación a la Ley General de Educación, a la Ley General de los Derechos de los Niños, a la Ley General de los Pueblos Indígenas y todo esto, porque también lo abordamos con los directores y los supervisores. Y en el criterio dice, asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Y entonces, en el criterio te dice que yo o que la UCICAM te van a poder evaluar el cómo asumes tu quehacer docente en relación a la educación como un derecho. Ya sabemos que la educación no solamente es un derecho para que los niños entren a la escuela, sino para que nosotros garanticemos esa educación a través de la intervención docente, directiva y de supervisión que tengamos que realizar. ¿Continuamos?
Esto es lo que nos marca el perfil docente. Viene la primera tarea evaluativa. La primera tarea es para docentes. Luego me voy para directores, supervisores y parece que tenemos ATPs. Entonces, adelante. Esta es la primera tarea evaluativa para ustedes como docentes. Considera en su práctica docente los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana y te pregunto, ¿es una tarea o es un problema? Es una tarea. Es una tarea, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Gracias, maestra Sandy. Maestro Javier, exacto, es una tarea. Si te das cuenta, esta pregunta salió de los perfiles profesionales que son los que debemos tener y dominar. Entonces, primero tenemos que pensar cuáles son los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana. Y entonces me vas a contextualizar. ¿Cómo me la vas a contestar? Con un inicio, con un desarrollo y establecer una conclusión. Conclusión. Exacto. Porque tienes que decirme, ¿tú cómo la consideras? ¿Cuántos principios filosóficos existen? 8. 8, dice por ahí los principios filosóficos. A ver, revisen. Y entonces, desde tu práctica docente, ¿cómo garantizas esos principios filosóficos de la nueva escuela mexicana? ¿Sí? Y entonces desde aquí te separas del artículo tercero anterior de la reforma 2011. Tienes que tomar en consideración el artículo tercero constitucional. Si todavía tienes dudas por ahí de que dices, ¿cómo lo voy a contestar? Entonces te pido que regreses al artículo tercero constitucional, ¿sí? El actual de la reforma del 2017. ¿Se acuerdan que vimos el artículo tercero, el 31 y el 73? ¿Sí? Y que hicimos una identificación de los elementos de cada uno de ellos. Bueno, entonces se van a regresar y para quienes son nuevos, entonces les pido que regresen al artículo tercero, ¿sí? De la reforma del 2017, porque ya oí otra reforma. Sí, hubo una reforma en el 2019 con lo de la pandemia. Entonces, regresamos al 2017. Pero también nos vamos a regresar. ¿En dónde está fundamentada la nueva escuela mexicana? Díganme, compañeros. En la Ley General de Educación. Entonces, me tengo que regresar a analizar, si todavía no domino esos conceptos, me regreso a la Ley General de Educación. Ya tengo dos textos que puedo retomar. Artículo tercero y, exacto, y tengo también la nueva, la Ley General de Educación, en donde se fundamenta totalmente la nueva escuela mexicana. Pero si me habla de práctica docente, ¿a dónde me voy a ir? ¿Cuál es lo elemental de la práctica docente? El programa. El programa, pero díganme específicamente cuál. ¿Qué aspecto? Plan y programa de... ¿qué aspectos? ¿Qué es? ¿Cuáles programas 2011, 2017? 2017, maestra, por favor. Aprendizaje es clave. Poner... Los principios poner al pedagógicos. estudiante. 2017, vamos a trabajar aprendizajes clave. Wendy, te escucho. Una pregunta. Los principios pedagógicos del Plan y Programas 2017. Muy bien, Wendy, gracias. Exacto. La base de la práctica docente son los principios pedagógicos. ¿Sí? Entonces, ya de ahí estamos teniendo 3 textos, ¿sí? Que nos van a permitir conocer, analizar y argumentar esta tarea evaluativa. ¿Sí? Adelante, maestra
Sí me podría aclarar, es que ya me confundí. La nueva escuela mexicana tiene principios pedagógicos y tiene principios filosóficos. ¿Son 8 o son 11? Porque pues creo que nadie se pone de acuerdo aquí. O sea, unos dicen que son 11, otros dicen que son 8. Creo que estoy confundida. A ver. ¿Sí me lo podría aclarar por ahí? Voy para allá. Perdón, maestra, es que me tomé un traguito de agua. Sí. A ver, maestras, los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana los van a encontrar en la Ley General de Educación, ¿sí? Ahí están los principios que ahora los ponemos como criterios. Acuérdense que vienen los fines y los criterios, que será de excelencia, será de equidad, será de integridad, etcétera. Entonces, y la práctica docente que está dentro del programa de estudios 2017, porque hasta ahorita no tenemos otro programa, ahí están los principios pedagógicos. No es lo mismo principio filosófico que principio pedagógico. El principio filosófico determina el tipo de ciudadano que quiero formar y el principio pedagógico es la base y la guía de la práctica docente. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Por eso es que sí, gracias. Considera en su práctica docente los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana y ahora tú me vas a decir cómo los consideras. Si consideras la equidad, ¿en qué momento consideras la equidad? Yo podría decir, bueno, la equidad la considero desde el rescate de conocimientos previos que realizo a través de una situación de aprendizaje y ahí me puedo ir desglosando, ¿sí? Con la finalidad de lograr el máximo logro de aprendizaje de los alumnos al tomar en consideración los aprendizajes esperados. Porque te estoy preguntando acerca de los principios filosóficos y la excelencia educativa en la parte de la Ley General de Educación te dice que el máximo logro de aprendizaje o la excelencia educativa es el máximo logro de aprendizaje de los alumnos y el máximo logro de aprendizaje se logra a través de que trabajamos aprendizajes esperados que contribuyen al logro del perfil de egreso. Si nosotros no trabajamos aprendizajes esperados, es muy difícil lograr el perfil de egreso. ¿Eso quién lo dice? No lo digo yo, lo dice nuestro programa de aprendizajes clave, ¿sí? Donde dice el aprendizaje clave, el aprendizaje esperado, con el enfoque competencial que tiene nuestro programa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí tú puedes argumentar esta práctica. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Suena, vean, está muy así como que, ay, se ve fácil. Por eso dice en la misma guía de promoción horizontal que redactes enunciados que no tienen respuesta como tal y que tú argumentes cómo lo resolverías, ¿sí? Y aquí sí hay respuesta, pero necesitamos tener el conocimiento para poderle dar respuesta a esto. Y entonces yo ya te estoy mandando a que repases 3 textos. La Ley General de Educación de la Nueva Escuela Mexicana, artículo 3º y aprendizajes clave, porque ahí está el fundamento de tu práctica docente. ¿Sí? Y entonces, esto también te va a servir para que cuando estés redactando, pues estés repasando lo que hemos aprendido a lo largo del diplomado y si todavía no te estás preparando para esa parte, bueno, pues que le des el repaso. ¿Ok? Vamos con el siguiente.